Grabado. Perfecto. Les voy a pasar las redes de Vital, también para que nos puedan seguir con algunos webinars que hemos hecho. Les voy a invitar también al final a un webinar que tenemos la próxima semana con uno de los profesores también nuestros, que nos va a hablar de un tema súper interesante, tratamiento con setas medicinales para drogas. Está súper bonito. Así que un minuto más y bien. Quería preguntarles Ignacio. a los que están ahora, permiso para preguntar, si alguien no viene de salud, si alguien no es o médico o terapeuta o psicólogo, parece que somos todos. Ese es uno de los temas muy interesantes que yo puedo seguir la certificación, pero no soy médico, no soy psicólogo. Lo vamos a hablar al final con Violeta. Tenemos muchas profesiones. Eh, Mariela nos dice que viene de la parte de educación especial, profesora en educación especial. Lo vamos a topar más adelante. Perfecto. Nada. Yo quiero dar la bienvenida a nombre del equipo de educación continua de Esvital. Buenas tardes con todos a este webinar y quiero explicarles de antemano la modalidad. Este es un conversatorio abierto. En cualquier momento puede interrumpir, pues, conversar, hacer preguntas. Este además es un espacio para que ustedes tengan el micrófono abierto y preguntar además sobre la formación y las formaciones que hay en Esvital. Tenemos acá a Nacho y a Violeta que nos van a ayudar con el tema de interrogantes. Quiero dar la bienvenida a Ignacio desde Argentina, perdón, a Jerónimo. Estoy con muchos argentinos. Jerónimo Solimán, desde Buenos Aires. Él es un escritor, investigador, un poeta y músico. Se ha desempeñado como instructor en Qigong y artes marciales chinas en los últimos 20 años, eh, brindando también conferencias y cursos sobre religiones comparadas. Ha escrito también libros, muchos libros, los vimos acá. Hizo unas presentaciones, unos libros maravillosos, tienen que leerlos, muy interesantes. Entre otros libros destaca El Tao de la Psilocibina, escrito en 2023, El Yoga de las Setas Mágicas en el 2024, La Nueva Eleusis en el 2025 y además es fundador de la editorial Hormesis. Con presencia además en España, Argentina y ahora en Ecuador. No, este es una breve descripción. Más adelante nos contarás, Jerónimo, de tu experiencia y vamos conversando. Y además el equipo está dando la bienvenida también porque va a formar parte también de la malla curricular de las certificaciones y las formaciones en Esvital. Así que yo encantado de la vida, orgulloso de tenerlo. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar algunas conferencias. Y nada, bienvenido. Quedan los micrófonos abiertos para ti. Gracias por este espacio, Jerónimo. Bueno, muchas gracias David, Ignacio, muchas gracias por el espacio. Entonces, si te parece, yo comparto pantalla para las diapositivas. Eso Dale. está ok, ¿no? Sí. Bien. Ahí pueden ver. ¿Sí? Bien. Bueno, hay mucho de qué hablar, así que si les parece, me meto de lleno en la salsa y después hacemos una pequeña apertura para poder intercambiar con la gente, preguntas, comentarios y demás. Recuerden que todo esto es sumamente introductorio, entonces yo trato de condensar lo más posible. Sepan perdonar si por ahí algunas partes voy como demasiado, no rápido, pero sí imprimiéndole ritmo, ¿sí? Pero bueno, la idea es aprovechar el tiempo porque hay muchísimo de qué hablar, ¿sí? Bueno.
Lo ideal sería que, más que nada para no interrumpir tanto la dinámica de todo lo que quiero presentar en esta horita, un poquito menos, la idea sería que ustedes se apunten si les surge una pregunta y la hacen al final. Si es muy importante hacerla en el momento, háganla en el momento, no se repriman. Pero yo más que nada para no interrumpir el fluir constantemente, ¿sí? Bueno, aquí rompo el hielo, siempre me gusta citar a autores. Esta es una frase del doctor Andrew Weil: el deseo de alterar periódicamente la conciencia es un impulso innato y completamente natural en el ser humano, análogo al hambre o al impulso sexual. Es decir, que este médico ha situado la necesidad de ampliar la conciencia, él le llama alterar la conciencia, o sea, generar una diferencia con respecto a la modalidad de conciencia cotidiana, ¿no? Del día a día. Él lo sitúa en la misma jerarquía de las necesidades más esenciales, lo cual es muy interesante porque si es tan importante comer, beber y lo otro, eh, que son necesidades esenciales del ser humano, naturales, que todos tenemos por igual, no importa si sos chino, brasilero, español, argentino o lo que fuere. Imagínense qué importante que son las tecnologías de lo sagrado, como le llamaba el psiquiatra Stanislav Grof, que tan bien colaboran en generar esta alteración de la conciencia. Entonces hay evidentemente un hambre no resuelta o un hambre que nuestra civilización moderna nos ha enseñado desde los últimos tal vez 2000 años o 1500 años sobre todo, nos han enseñado a suprimir y a reprimir ese hambre, ¿no? Es como si estuviese mal buscar alterar la conciencia, ¿no? Entonces se asocia a una irresponsabilidad o, o algo que tiene una connotación negativa. Hoy vamos a ver que lejos de ser así, hay un tema muy interesante que pulsa de trasfondo en toda esta cuestión. También a modo de presentación, igual David ya me presentó muy brevemente, estos son los 3 libros que por el momento publiqué relacionados con esta temática. Para los que están en Ecuador, yo dejé varios libros para quienes quieran, ahí a los chicos en la administración. Bueno, entrando de lleno en el tema, voy a hacer un primer paneo bastante básico porque yo no sé a ciencia cierta quién está del otro lado. Entonces, es un tema tan delicado y que se presta tanto a confusión que siempre me parece importante generar una nivelación de conceptos básicos que de todas formas, por más que ya lo sepan, les va a servir para verlo desde otra perspectiva o para enriquecer conceptos que son sumamente básicos. Recuerden que en esta temática tener unas bases firmes y sólidas y poder explicarle las cosas a cualquier tipo de persona siempre es muy importante, ¿no? Con estos temas. Entonces, nosotros vamos a aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de estas drogas y luego vamos a hablar del cómo y el para qué. O sea, de qué tipo de droga estamos hablando y de qué tipo de uso o propósitos de uso estamos hablando. Porque al circunscribir eso, hay un montón de otras cosas que directamente no entran en nuestro análisis y cosas de las cuales nosotros no vamos a hablar ni remotamente, ¿no? Eh, entonces es importante aclarar esto, más aún en nuestra época, ¿no? Que nuestra sociedad, desde Nixon sobre todo, recuerden que han metido en una misma bolsa tanto las medicinas ancestrales como las drogas que son dañinas, que son adictivas y que destruyen al individuo y que destruyen el tejido social. Entonces han puesto en la misma categoría una medicina que puede ser muy bien usada y que puede hacer mucho bien a las personas, ha sido puesta en la misma jerarquía que algo que hace daño al individuo y que corroe el tejido social y que es destructivo. Entonces nosotros empezamos aclarando ese gran yerro social
y cultural que tenemos los modernos, ¿no? Por eso aclaramos de qué estamos hablando y de qué propósito estamos hablando. Brevemente, las drogas las drogas se clasifican de varias maneras, sépanlo. Vamos a mencionar dos formas de clasificación que a mí me parecen muy atinadas y que sirven a los efectos de lo que queremos hablar. Por un lado está la clasificación según su efecto químico y luego la clasificación según su efecto psíquico. Hay más clasificaciones. Hoy vamos a mencionar estas dos porque ya circunscriben muy bien el tema. Tenemos las drogas estimulantes, como la cocaína, las anfetaminas, el crack. Tenemos las drogas depresoras, como el alcohol, el opio, los opiáceos en general, entre otras. Y luego las que se denominan como alucinógenas. Yo la pongo entre comillas a propósito, ¿sí? Por un tema que después en otra ocasión ya hablaremos. Por ahora lo pongo entre comillas. Se le llama alucinógenas. Como no se conoce el fenómeno que genera, dicen alucinación, pero para mí detrás de eso hay muchas más cuestiones, ¿no? Como los hongos psilocibe, el LSD, ayahuasca, peyote, entre otras. Esas son las tres grandes categorías según su efecto químico. Pero luego, según su efecto psíquico, que esto fue clasificado por Lewin en el siglo XX, principio del siglo XX, fíjense que él lo clasifica según el efecto psíquico en cinco grandes categorías. Fíjense que él le puso estos términos del latín: inebrantia, excitantia, las eufórica, las hipnótica y las fantástica. A nosotros nos interesa la última categoría, tanto en esta clasificación como en esta otra. Todas las demás, por el momento, quedan completamente fuera de nuestra discusión, ¿sí? Es decir, las que se clasifican como alucinógenos o fantástica por Lewin son justamente las que han sido utilizadas en contextos espirituales o religiosos en la antigüedad. Y son justamente las que hoy se están redescubriendo de la mano de la ciencia, de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, para tratar numerosas cuestiones y que contribuyen a la salud, a recobrar la salud psíquica de las personas, ¿no? Recuerden, las que entran en esta categoría: los alucinógenos o la fantástica de Lewin. Desde el ámbito de la psicoterapia en general, se ha propuesto acuñar un nuevo término. ¿Por qué? Porque cuando decíamos, bueno, ahora vamos a tomar una droga para tener un estado expandido de conciencia o para tratar una depresión o lo que fuere. Entonces la palabra droga o la palabra psicodélico o la palabra alucinógeno ya está cargado de una gran connotación negativa debido a cuestiones sociales, culturales y demás, ¿no? Políticas. Entonces, desde el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, se propuso en la década de 1970, 1980, el término enteógeno, que es un término muy lindo que hace mucho honor a lo que nosotros queremos estudiar. Por eso siempre es importante recalcar que nosotros usemos este término, porque este término está limpio de asociaciones que no tienen nada que ver con un uso consciente, con un uso psicoterapéutico, con un propósito de sanación o de evolución de la conciencia que pueden conllevar estas drogas, entre comillas, ¿no? No es un uso lúdico, no es un uso evasivo, no es un uso adictivo, destructivo, delictivo o ningún otro, ¿sí? Es un uso para sanación o para evolución de la conciencia, que para el caso es básicamente lo mismo. Enteógeno proviene de enteos, que es Dios dentro nuestro. Algunos dicen que significa crear un Dios dentro de uno, hay otros que dicen que significa eh, buscar a Dios adentro de uno mismo o crear a Dios adentro de uno mismo. De cualquier manera, viene de enteos. La palabra entusiasmo del castellano tiene exactamente la misma raíz, ¿no? Cuando uno está entusiasmado,
es porque está en teos, o sea, está atravesado por una potencia deífica, por una fuerza numínica, o como le quieran llamar. Esto es exactamente lo mismo. Ahora, seguimos con lo básico. Tengan paciencia. Voy a dejar para un poquito más adelante la parte más interesante. Tal vez esto ya lo sepan. Lo hacemos un repaso para igualar y nivelar los conocimientos. Recuerden que yo no sé quién está de ese lado y tal vez ustedes no sepan las cosas básicas. Los enteógenos, o sea, esta clasificación de alucinógeno o de fantástica, o el término enteógeno, engloba varias sustancias, ¿no? Tenemos la mescalina, psilocibina, eh, el ácido ibuténico, el mucimol, entre otras. Pero en síntesis, lo que ya se sabe, por ejemplo, mencionando la psilocibina, que está tan de moda y se está estudiando tanto, hoy se sabe con rigor científico que no produce adicción, que no ocasiona daño en ningún órgano del cuerpo, ni hígado, ni estómago, ni riñones. No es nociva para el cerebro, de hecho favorece la neuroplasticidad y la neurogénesis, y fíjense qué particular que el grado de toxicidad que puede llegar a tener es incluso menor al de la cafeína. ¿Sí? O sea, habría que ingerir un container entero de hongos para que te intoxiques, lo cual es imposible, es literalmente imposible. O sea, ninguna persona podría ingerir tanta cantidad. eh, entonces se considera que no posee toxicidad. Por otra parte, además de la evidencia científica, tenemos la evidencia psicológica. Esto obviamente es algo que después se estudia con mayor detalle, lógico, porque es un tema que nosotros tenemos que conocer ampliamente, ¿no es cierto? Además es un tema que se está estudiando hoy día y ustedes pueden ser protagonistas también de poner su granito de arena de su propia evidencia de campo, ¿no es cierto? Pero bueno, acá yo cito a Stanislav Grof, Jane Fadiman, Claudio Naranjo, personas que se han dedicado a recabar muchísimo trabajo de campo. Recuerden que Grof ha documentado alrededor de 10.000 casos, prácticamente el 99% son casos de éxito de tratamiento de pacientes con psilocibina y con LSD, ¿está bien? A lo largo de entre 50 y 60 años de experiencia. Es mucho. O sea, 10.000 casos, ¿no? Es mucho. Entonces sabe mucho esta persona. Se sabe que es eficaz para tratar adicciones. Muy eficaz. Adicción al alcohol, a las drogas y al tabaco. Yo por ello en el Tao de la psilocibina, a la psilocibina le llamo la antidroga, ¿no? Es útil para la superación de la depresión. Se lo está usando para el tratamiento psicológico de pacientes oncológicos terminales. Se está utilizando para el tratamiento del Alzheimer y el autismo con mucho éxito. Y en general, por más que no tengas una enfermedad o algún disturbio psicológico preexistente, los usuarios reportan un incremento en la felicidad y la calidad de vida. Hay varios estudios de varias universidades que indican esto. O sea, personas comunes y corrientes que no tienen ningún gran problema en sus vidas en general, eh, o sea, con un grado de salud psicofísica, este, reportan que la experiencia, aunque sea una experiencia en macrodosis, les incrementa en general los índices de felicidad, de plenitud y de calidad de vida. Ahora, ¿qué se puede esperar bajo el efecto de enteógenos? Esto también me parece muy importante y muy preliminar. Se han clasificado, esto lo extraje de unos estudios que han hecho unos médicos y psiquiatras en Uruguay en la década de 1990, ¿sí? Eh, Me pareció muy atinada la clasificación. Ellos dicen que se pueden experimentar 5 tipos de experiencia. La experiencia psicótica, que es una experiencia obviamente que podríamos denominar como indeseable, aunque Grof o Fadiman, entre otros, han señalado que a menudo un cierto grado de experiencia psicótica es necesaria para el proceso de sanación. Es decir, ¿vieron cuando una herida, antes de sanar,
es como que se pone peor y segrega cierto pus y demás. Bueno, aparentemente con la psiquis pasa algo parecido, entonces normalmente son muy cortitas y de ahí entra lo que es la importancia del terapeuta, ¿no? De la persona que acompaña. Una persona experta en esos procesos tiene que saber, Groff decía que incluso cuanto más intensa es esa experiencia que podríamos denominar desagradable bajo el efecto de un enteógeno, generalmente es porque hay un área del cerebro o de la psique que se está sanando. Entonces, si uno corta el proceso de sanación antes de tiempo, es como que no permite que se ultime, ¿sí? Groff explica que en la década del 70, 60, se empezaron a tirar atrás con ciertos experimentos sobre pacientes psiquiátricos con enteógeno, porque los siguientes días, los pacientes psiquiátricos empeoraban. Pero Groff dijo, mi propia experiencia a lo largo de 70, 60 años de estudio con pacientes, me indica que ese leve empeoramiento en realidad es el proceso de sanación. Y después de ese proceso de aparente empeoramiento viene la sanación. Eh, yo doy fe de eso, por ejemplo. Yo tenía problemas de depresión desde adolescente y he experimentado como ese leve empeoramiento en el transcurso de un par de semanas después de mi segunda macrotoma. Después de ese proceso, directamente yo me curé. O sea, nunca más, en los últimos 2 años, nunca más reincidí en ningún tipo de cuadro de depresión de lo más mínimo que uno se puede imaginar. Bueno, entonces la experiencia psicótica mal canalizada, obviamente, en una persona que tiene un desequilibrio importante y mal llevada, obviamente que puede producir daño. Vamos a decirlo con toda claridad, ¿no? Un daño psicológico. Esto hay que conocerlo y de manera experta hay que saber asesorar y guiar, ¿no es cierto? Luego tenemos los otros 4 tipos de experiencias, obviamente son deseables y son sanas, desde un punto de vista, digamos, coloquial. La experiencia psicodinámica, que es una experiencia de regeneración psicológica, de resolver viejos traumas, de resolver heridas, de sanear viejos recuerdos que están encerrados en la psique, entre otras cuestiones, ¿no? O sea, lo que podríamos llamar el proceso de curación psicológica. La experiencia cognitiva creativa se ha utilizado, por ejemplo, psilocibina en ingenieros, en científicos, en matemáticos, en arquitectos, para la aplicación de la resolución de problemas complejos. Fíjense qué interesante. Los resultados han sido pasmosos. O sea, ingenieros que no estaban logrando resolver la construcción, por ejemplo, de un megapuente que une 2 continentes, bajo el efecto de microdosis, han logrado resolver el problema. ¿Entienden? Eso se aplica a las artes, ya sea que seas químico, físico, astrónomo, astrólogo, o sea que seas artista también, para todo lo que son los procesos creativos o el descubrimiento de la resolución de nuevas formas de resolver los problemas, ¿no? Que en definitiva dependen de las conexiones neuronales. Recuerden que todos los seres humanos estamos tratando de resolver problemas, no importa qué área nos desempeñemos, ¿no es cierto? Digamos, estar vivo es básicamente eso. Entonces, fíjense qué importante que es las medicinas que nos ayudan a descristalizar esos caminos neuronales que se han cristalizado, ¿no? Y poder adoptar nuevos caminos y nuevas resoluciones a los viejos problemas. Bueno, la experiencia estética, o artística también le llaman, eh, y la experiencia mística o espiritual. Esas son las 5 experiencias que en general se han reportado. Al uso de los enteógenos con fines conscientes, ya sea en ámbitos de psicoterapia moderna o ya sea en los ámbitos de la espiritualidad antigua, como ahora vamos a ver, en general se han interesado particularmente en 2 tipos de estas experiencias, que son la experiencia psicodinámica, con todo lo que tiene que ver con la sanación, y la experiencia mística o espiritual, o sea, utilizar enteógenos como herramientas para generar una conexión espiritual y una revelación de lo que podríamos denominar en este momento
como la realidad subyacente o la verdad o la unidad detrás de todas las cosas, el gran espíritu, Dios o como le quieran llamar, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá de la existencia cotidiana y de los significados convencionales? ¿Hay algo más allá? ¿Qué hay más allá de las realidades espaciotemporales y sensoriales? ¿Hay algo más allá o todo es espacio-temporal? Entonces los enteógenos se sabe que ayudan a facilitar experiencias de esa otra realidad, ¿sí? Con respecto a la experiencia psicodinámica, en términos generales, estamos hablando de que facilita esto ya sea que ustedes tengan algún tipo de problema psicológico, depresión, ansiedad o lo que fuere, o no, o ya sea que son personas que se consideran sanas, pero que están buscando un proceso de ampliación de la conciencia, de evolución, o como le quieran llamar, ¿no? O sea, no hace falta estar con algún disturbio serio para uno disponerse a utilizar los enteógenos. Eso es algo que me gustaría recalcar, porque nuestra cultura hoy nos está diciendo, bueno, ok, vamos a poder usar enteógenos, pero solo si tenés algún problema o si te da por morir, lo cual me parece una injusticia enorme, ¿no? Porque nos están privando de una medicina. Es como decir, bueno, si estás enfermo o te estás por morir, te vamos a dar jugos de frutas, verduras y alimentación sana. No, la alimentación sana, las medicinas que nos da la naturaleza, son para el buen vivir. Obviamente que si alguien está enfermo o ha cristalizado en algún disturbio serio, las necesita más que nadie, ¿está bien? Pero hagamos esa salvedad. Entonces ayuda a un autoconocimiento más preciso, ayuda a acceder a informaciones útiles al proceso de sanación psicoespiritual, liberarse de traumas profundos, destrabar complejos psíquicos, descubrir anhelos profundos. Y algo muy importante que tienen que saber o recordar es que la experiencia psicótica puede y debe ser transmutada en experiencia psicodinámica, ¿está bien? O sea, la experiencia psicótica, en realidad, los psiquiatras dicen que es una experiencia psicodinámica obstruida. Es decir, la psique tiene una propiedad que Grof llamó holotropismo, que es el tropismo, o sea, el movimiento, hacia el holos, o sea, hacia las totalidades mayores. Todo el universo, galaxias, planetas, ecosistemas, plantas, animales, incluidos nosotros, porque formamos parte del cosmos, tienen esa tendencia a la evolución. Y la evolución es la conquista, la superación y la inclusión en totalidades cada vez mayores. Esa es la definición más precisa y más preciosa de lo que significa la evolución. Y los enteógenos sirven a la evolución, porque sirven a lo que Grof llamó holotropismo. Entonces Grof observó que hay algo en la cabeza o en la psique que está buscando todo el tiempo eh, ampliar, conquistar estratos cada vez más amplios, ¿sí? Y fíjense que la depresión y distintos traumas psicológicos tienen que ver con que el proceso de holotropismo quedó obstruido, ¿no? Entonces uno queda encerrado en un circuito que obviamente nos genera lo que después nosotros llamamos depresión, por ejemplo. Si nosotros vamos a la naturaleza, los animales, las plantas, la naturaleza en general, ¿no? Es muy difícil encontrar algo deprimido, ¿no? La vida es exuberancia y es plenitud vital y es holotropismo. Entonces la experiencia psicótica, cuando uno la aborda de manera adecuada, y acá es donde entra el rol de los terapeutas, con pericia, con conocimiento, puede y debe ser transmutada en experiencia psicodinámica. Entonces la persona de pronto irradia una sonrisa y todo su proceso se destraba y se transmuta en un proceso positivo, ¿no? Por más traumática que sea la experiencia en una primera instancia, o por más, no traumática, sino difícil de atravesar, o compleja, o difícil de asimilar, ¿no? Por otro lado, la experiencia mística o espiritual también reporta muchos beneficios. No es una experiencia pasajera,
que después, bueno, después pasa al estado de la sustancia y uno se olvida para siempre. No, no es así. Lo que se reporta es que las personas no vuelven iguales después de esa experiencia. Vuelven con más fe, vuelven con más unidades de amor, vuelven con una conciencia un poco más acrecentada, sienten que han echado un vistazo a otra realidad. Entonces, eso les permite enfrentar esta realidad con otro ánimo, con otras fuerzas, con otra alegría de vivir, con otra certeza de que la muerte no existe. ¿Entienden? Eh, entonces, son innumerables los beneficios que reportan la experiencia de tipo espiritual. Yo acá mencioné algunas cuestioncitas, pero entiendan que es un tema amplio y muy profundo, ¿no? Y también muy subjetivo, que tiene que ver con la vivencia de cada uno. Eh, Cuando nosotros nos vamos a las tradiciones antiguas, vamos a encontrar eh, que esto coincide con la representación mandálica, ¿sí? Que básicamente es como si fuese una representación geométrica de los posibles niveles de la conciencia. Esto puede tener profundidad, como hacían en Eleusis, donde el mandala estaba puesto en un pozo de agua. Entonces el centro coincide con la profundidad, que nos hundimos en la Pachamama y nos fundimos con la madre y ingresamos en el lugar del que emanan las aguas de vida, que sacian la sed del alma. Ese era el centro que veían los griegos antiguos, ¿no? El centro es la profundidad, pero también lo podemos ver de manera espiralada, como una montaña, como hacían los hindúes, por ejemplo. Entonces, en la cima de la montaña estaba el Sahasrara, ¿no? En donde se fusiona el Yin y el Yang, o Shiva y Shakti. Entonces, los estados de la conciencia se graficaban de esa manera, ¿no? Como si fuesen una geometría, el famoso mandala. Entonces, en la periferia podemos ubicar la experiencia psicótica. Es una experiencia que está en la periferia. Estoy esperando Entonces, para conectarnos a la clase de ectógenos de setas medicinales. No, pues tienen que poner atención porque te preguntan cosas. bien. eh, Experiencia psicodinámica y psicótica. Luego en el medio, la experiencia estética, cognitiva y creativa. Y obviamente en el centro, en el núcleo mismo, en lo más elevado o en lo más profundo, la experiencia espiritual o mística, ¿sí? Entonces, en términos generales, ustedes ya deben saberlo, pero yo me he dedicado a estudiarlo con lujo de detalles porque las informaciones que hay son mucho más minuciosas de lo que Internet nos dice. Se está descubriendo muchas cosas, sobre todo ahora en el siglo XXI, ¿sí? Los antiguos usaban enteógenos para expansión, evolución y sanación, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que después vamos a ir estudiando, obviamente, en otras ocasiones. Yo ahora le voy a contar algunos pormenores. eh, para que ustedes sepan, hay en los 6 o 7 focos de irradiación de la civilización conocida, básicamente, se ha descubierto que la espiritualidad utilizaba anteógenos. Y acá no hay excepciones, eso quiero que lo tengan claro. Yo durante un tiempo pensé que habían excepciones, pero a medida que continué investigando, las excepciones fueron siendo tachadas, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, no se conoce la fecha exacta, pero ya para el 5000 antes de Cristo, 6000 antes de Cristo, algunos dicen 8000 antes de Cristo, estos focos ya existían, ¿sí? Y su espiritualidad era sorprendentemente idéntica. Yo me dediqué a estudiar esa espiritualidad porque para mí es una sola, es una sola. Posteriormente se ramificó, pero en el fondo de los tiempos era una sola y era un método mixto. Entonces, utilizaban técnicas de desarrollo espiritual, pero también utilizaban herramientas, como por ejemplo los enteógenos. Entonces, se han usado en la espiritualidad andina, se ha utilizado en Mesoamérica, o sea, lo que hoy es México, se ha usado en Egipto, se ha usado en Sumer, o sea, en la Mesopotamia, se ha usado entre los pueblos indoeuropeos que han partido de la región del Cáucaso.
Se ha utilizado en la civilización del Indo, que posteriormente se termina convirtiendo en la India, y se ha usado en China. Casualmente, estos son los focos de irradiación de lo que conocemos como civilización, ¿no? Con sus conocimientos avanzadísimos en arquitectura, agricultura, metalurgia, astrología, astronomía, incluso tenían conocimientos avanzadísimos en matemáticas, ingeniería y obviamente también en esta ingeniería psicológica, o podríamos decir en estas artes espirituales que tiene que ver con saber utilizar plantas para coadyuvar un proceso de evolución psíquica, ¿sí? No vamos a hablar de esto ahora, pero yo se los quiero mencionar. He observado que hay tres grandes etapas de lo que es el uso enteogénico de la espiritualidad antigua en estos focos tanto de América como de Eurasia. Del 5000, 4000 antes de Cristo, todo lo que es el proceso de los orígenes, lo que yo llamo paleoenteogenia. Luego una edad de oro que es muy llamativa, en todas partes del mundo se observó como un reverdecer, como un esplendor muy particular en lo que, en lo que son los usos enteogénicos, del 1500 al 500 antes de Cristo más o menos, fechas aproximadas. Y luego una época muy triste, pero que marca mucho a nuestra cultura moderna y que explica mucho por qué somos como somos, lo que se conoce como la decadencia, la supresión y la persecución de la enteogenia con fines espirituales. Entonces, todas las tradiciones espirituales del mundo, por lo tanto, todas las religiones que hoy conocemos del mundo, todas, sin excepción, en su origen nacieron usando enteógenos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo perdieron esa herramienta? ¿Por qué la perdieron? ¿Y cómo la perdieron? Y cuando uno comprende qué fue lo que pasó, hay un montón de cuestiones de la modernidad que se decantan solas, ¿no? Eso nos permite entender por qué estamos como estamos, ¿no? Pero no se preocupen que todo esto es positivo, porque si estamos hablando de esto ahora, es porque justamente se está recuperando esto. Y esto no es obviamente una casualidad. Entonces, como les decía recién, si todas las tradiciones espirituales nacieron usando esto y lo usaron durante milenios, ¿cuándo, cómo y por qué acabó suprimido, ¿no? Y por otra parte, ¿es coincidencia el hecho de que el siglo XXI esté atestiguando un retorno generalizado de los enteógenos? ¿O implica un tiempo extraordinario en la historia de la cultura universal? Bueno, fíjense qué interesante, porque yo les puedo demostrar con lujo de detalles cómo empezó todo como si fuese de una sola fuente, porque todas las tradiciones eran sorprendentemente idénticas, ¿no? Y todas usaban enteógenos. Y la médula de lo que enseñaban era básicamente lo mismo. Y la médula de las medicinas que usaban era lo mismo. Entonces, después de un periodo de ramificación y de confusión y de supresión y de pérdida del mapa, ¿no es particular que hoy, en el siglo XXI, sobre todo, el siglo XX lo que hizo fue preparar el terreno? El siglo XXI ya para mí es la apertura directa al retorno de estas herramientas. Entonces, estas herramientas van a permitir una transformación paradigmática. O sea, tal es la importancia de los enteógenos. Y de esto, obviamente que podemos hablar muchísimo. Yo le quería mencionar dos cositas importantes. A través de la experiencia con enteógenos, uno puede observar que no importa si sos chino, judío, cristiano, ateo, materialista, seguidor del chamanismo o lo que quieras, no importa, budista, la experiencia es siempre sorprendentemente idéntica, ¿no es cierto? Entonces, los enteógenos van a ayudar a limpiar esa confusión que tenemos, que es una confusión comparativamente reciente en términos de historia de la humanidad, ¿no? Entonces, antiguamente la espiritualidad era una sola. ¿Por qué hoy hay 500 formas de religión? Evidentemente, porque nos hemos ido por las ramas, ¿no es cierto? Entonces, un retorno a la esencia es muy saludable, más allá de que después uno lo adopte la forma que quiera, uno no olvida la esencia, que la esencia es una sola, ¿no? Porque el alma humana es una sola. La psique humana en sus necesidades más esenciales es una sola. Eh,
Entonces los enteógenos favorecen ese proceso de reunificación. Y por otro lado, la semejanza en los orígenes históricos de las religiones. Esto que les comentaba hace un ratito, ¿no? Que después, obviamente, en las formaciones y demás lo vamos a ver con lujo de detalles históricos, para que no quede como una anécdota al pasar, ¿no es cierto? Es increíblemente semejante, o sea, es idéntico como todas las tradiciones en el fondo de los tiempos tuvieron su ayahuasca, por ejemplo, ¿no? O sea, tuvieron su brebaje eh, enteogénico. Entonces, como les decía, la universalidad en la experiencia enteogénica. Nuestros problemas son básicamente los mismos y nuestros procesos de sanación son los mismos y nuestra medicina es la misma, ¿no es cierto? Aquí podemos señalar el aporte de la ciencia en general, pero también de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Y por otro lado, la semejanza en lo que podríamos llamar la ancestralidad de la espiritualidad universal. Por eso, los enteógenos van a ayudar a construir ese puente cultural, para entender que nuestra espiritualidad hunde sus raíces en un mismo foco, ¿no? Aquí cabe señalar la importancia de América, porque América es prácticamente el único lugar del mundo, salvo excepciones muy, muy diminutas, ¿está bien? En donde la tradición enteogénica todavía está sumamente viva. Entonces no es casualidad que la ciencia, la psiquiatría, la psicología, de la mano de las tradiciones de América, sean como los dos grandes eslabones que van a ayudar a que toda la humanidad, si Dios quiere, y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, toda la humanidad, no importa de qué religión, de qué raza, de qué nacionalidad seas, puedan recuperar esta herramienta que, por ejemplo, un chino, sus ancestros ya la tenían, solo que el chino la perdió, ¿me explico? Lo mismo con un egipcio, lo mismo con un judío, un cristiano, lo que fuere. Todos teníamos esta herramienta. América nos puede enseñar esta cuestión de que todavía no la han perdido, por lo menos en algunos lugares no la han perdido, entonces la tienen más fresca, ¿no? Ese conocimiento ancestral. En conclusión, los enteógenos serán una clave que ayudará a reunir a los seres humanos en un entendimiento común de la esencia de toda espiritualidad. En términos generales, para que ustedes vean así a modo de gráfico, esto es lo que yo me dedico a estudiar en lo que denomino la enteogénesis, que si Dios quiere ya les podremos dar fecha de estudios con el Vital. Estos son distintos nombres de las ayahuascas del mundo, ¿sí? O sea, de brebajes que tenían un montón de ingredientes, pero que su principio activo era un psicodélico, o sea, un alucinógeno o un enteógeno, ¿no es cierto? El soma védico, el jaoma persa, el jaima de los griegos del cristianismo, lo que se conoce como el paleocristianismo, lo que luego se llamó la sangre de Cristo, el emaj sumerio, el shoma o el olaj de los antiguos judíos de los primeros tiempos, obviamente el yagé y el quiqueón de los griegos. La función de estos brebajes era siempre exactamente la misma. Era la bebida de los dioses y que en la ingería experimentaba una expansión de la conciencia poderosísima. Los ingredientes obviamente variaban, yo les voy a mostrar unos ejemplos, pero siempre básicamente la idea de fondo era la misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo observé, y esto lo han observado obviamente otros investigadores, no soy el único, que lo que se conoce como el vino dionisíaco, de los cultos de Dioniso, que en la antigüedad mucho más remota eran los cultos a Sabacio, ¿sí? Y que es anterior incluso a la fundación de la Grecia antigua, no era vino. Me presta el teléfono de la aula, Dios. El vino era su base, ¿entienden? Se sabe que en realidad en ese vino se ponían ingredientes, por ejemplo, se han descubierto que se utilizó cáñamo o también extracto de cornezuelo, o lo que luego se extrae el LSD, ¿no? El quiqueón griego era también una mezcla, o sea, el quiqueón era básicamente una especie de ayahuasca, solo que los ingredientes eran diferentes, pero era la bebida de los dioses de los cultos de Eleusis.
Los griegos le llamaron fármacon a estas bebidas compuestas, y cada fármacon era un secreto que en general estaba reservado a un linaje familiar. ¿Está bien? Y esto solo se transmitía de manera oral, de manera tal que si moría la abuelita, moría el secreto de cómo prepararlo, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, muchos dicen que esa fue una de las principales razones de la famosa Inquisición. Matar a las abuelitas era una forma de matar una tradición enteogénica que hundía sus raíces en la época más ancestral, ¿no? Y que no habían logrado exterminar del todo. Entonces salieron a matar a quienes conocían las recetas. Eh, y por último, el soma de los de los védicos, de los pueblos indoeuropeos, que terminan invadiendo la India y luego termina con la fundación de la India antigua, o el jaoma persa, que básicamente es la misma bebida y el mismo dios, porque era el mismo pueblo en sus expansiones hacia el oriente, fundaron primero lo que fue posteriormente Persia, hoy el Irán, y luego posteriormente lo que fue la India. Son los mismos abuelos tienen, ¿no? O sea, los pueblos indoeuropeos. Ellos tenían esta bebida que Léelo ahí. utilizaban generalmente agua endulzada, generalmente con miel, con hierbas y jugo de amanita muscaria prensado, o sea, un hongo que es alucinógeno. Acá les doy un ejemplo, fíjense, el jaoma, ¿sí? Que vendría a ser la ayahuasca de los pueblos indo-iranios, ¿sí? Que esto luego fue utilizado por el zoroastrismo. Recuerden que el zoroastrismo terminó influyendo muchísimo en el cristianismo de los primeros tiempos, ¿sí? Fíjense que dice, el oficiante zoroástrico adquiere, por medio del rito del jaoma, la condición de maga. Maga es un término avéstico, ¿sí? Es decir, que vive una experiencia extática que le proporciona iluminación. En avéstico, la palabra chisti. Durante este chisti, o esta iluminación, el sacerdote sacrificador vive una separación de su esencia espiritual, menok, y de su naturaleza corpórea. Entonces tiene como una revelación espiritual, ¿sí? El estado de maga se obtiene sobre todo mediante el sacrificio del jaoma, se dice en el zoroastrismo. Al ingerirlo ritualmente, esta bebida psicodélica, que es básicamente como una ayahuasca con otros ingredientes, según el historiador Mircea Eliade, literalmente dice, se supera la condición humana, se acerca a la divinidad suprema, que ellos llamaban Ahura Mazda, y anticipa la renovación universal. Así es como el sacrificador contribuye a restaurar la situación primordial, a transfigurar el mundo. El sacrificador participa ya del mundo transfigurado, porque los zoroastristas creían que al final de los tiempos toda la humanidad iba a ser regenerada, iba a terminar volviendo, como podríamos decir, volviendo al espíritu, ¿no? Volviendo a la iluminación espiritual. Entonces ellos, mediante la ingesta del jaoma, adelantan los tiempos de la renovación y se transforman en canal viviente de un ser humano regenerado que tiene visión espiritual. ¿Cómo lograban eso? A través de la ingesta del psicodélico, ¿no? Fíjense qué interesante. ¿Cómo estamos, David? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Yo creo que tenemos unos 5 minutos más. No sé cómo estás tú con tu Obviamente, presentación y después entramos a porque preguntas. la presión, ¿no? Bien. La presión, pues obviamente, Bueno, tenía algunas cositas más que contarles, pero no importa, igual van a haber ocasiones para hacerlo. Les quiero contar un poquito acerca de la mitología, ¿sí? Y de cómo veían ellos eh, los orígenes de sus bebidas psicodélicas, o sea, del consumo ritual de sus bebidas sagradas. Y siempre le atribuyen un origen de lo más sagrado posible. Y siempre lo vinculan a un propósito trascendente. De manera tal que en todas las tradiciones, en India, en Persia, en Egipto
en Me Sumer, falta en como Grecia y obviamente también en América, las caderas, estaba muy mal visto la utilización de tiene, estas bebidas con ¿no? otros Y el propósitos que no pecho se sean liberó un poco más. lo más sagrado, Porque ¿está es una bien? porción para arriba, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Les voy a contar brevemente, a ver, Es porque decir, no me tienes queda que tiempo. limpiar tu casa con esos saumeros. Y mira, Les voy a contar miren, les voy a contar el origen del soma. Bueno, cuando uno va a los textos védicos, ya sabemos que el soma es una bebida psicodélica. Hay mucha literatura al respecto ya, pero se sabe, pero abundantemente. Yo vuelco toda la evidencia arqueológica, histórica y demás en el libro El Yoga de las Setas Mágicas y el soma era una poderosa bebida psicodélica. Como principio activo, a lo largo de miles de años se ha variado de sustancia, pero se considera que durante muchísimo tiempo fue el jugo prensado de la manita muscaria, ¿está bien? Bueno, en los Vedas dicen que el soma nació de una de las lágrimas del gran Brahma, o sea, del Dios supremo del universo. ¿Sí? De una de las lágrimas se crea un Dios que es Atri, y de ese Dios es creada la bebida de los dioses, que es el soma. Todos los dioses védicos beben constantemente soma, constantemente están bebiendo soma, ¿sí? Entonces no pierden la omnisciencia, no pierden el conocimiento trascendental. Ellos se le atribuyen a que beben todo el tiempo soma, ¿estamos de acuerdo? Bien, entonces el gran Brahma, teniendo compasión por los seres humanos, cuentan los Vedas, que planta el soma, el honguito del soma, lo planta en la tierra, pero sobre todo en lo alto de una montaña. La manita muscaria tiene la particularidad de crecer solamente en áreas montañosas, a altitudes, ¿no? Sobre todo en los bosques de abedules y qué sé yo. Bueno, lo plantan en las montañas, que para los antiguos las montañas eran sagradas siempre, porque es el lugar más alto en donde uno está más cerca del cielo, ¿está bien? Ahí plantó el gran Brahma el soma para que esté a disposición de los seres humanos. Pero, fíjense qué interesante, los seres humanos bebían constantemente soma, entonces comenzaron a parecerse cada vez más a los dioses. Entonces la tradición védica nos cuenta que muchos seres humanos se iluminaban y decían, es como que no entraban más en la trampa, no entraban más en la ilusión, no entraban más en lo que los budistas llaman la rueda del samsara, del sufrimiento interminable y demás. Entonces, se dice que algunos dioses se pusieron celosos. Entonces, los Gandharvas, que son unos semidioses, que están a mitad de camino entre los dioses y los seres humanos, los Gandharvas, ¿saben qué hicieron? Confiscaron el soma y se lo llevaron de nuevo al cielo, a los palacios de los dioses. Desde entonces los seres humanos perdieron la bebida enteogénica. Díganme si no les hace acordar a la etapa actual de la humanidad. Entonces, ¿qué pasó? La humanidad se volvió bruta, torpe, tonta, necia, estúpida, ilusa, confusa, triste, deprimida. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó? Hay un dios que fue aliado nuestro y que es Agni. Y Agni es el dios del fuego. Y el fuego para los antiguos era el fuego del trabajo interior, el fuego del sacrificio, el fuego de la pasión que arde y que transmuta y que te hace evolucionar. Eso es el fuego. Entonces Agni, este dios, se preocupó por los seres humanos. ¿Y saben qué hizo, según los Vedas? Se escapó al cielo de los dioses, porque él tenía la virtud de poder andar por todos los mundos, robó el soma y lo trajo de nuevo a la tierra. Entonces los Vedas, en honor a Agni, aplican el trabajo interior y utilizan el soma de manera adecuada, de manera ritual, y lo consumen en su contexto espiritual. Entonces fíjense cómo hay una historia como de un tironeo divino, ¿no? En donde primero el gran espíritu quiere que el enteógeno esté a disposición de los seres humanos, porque es una escalera, porque es una herramienta más, una herramienta amorosa para nosotros.
pero después hay un procedimiento en donde eso termina siendo confiscado, cosa que no era la voluntad divina. ¿Entienden? Pero después entra un tercer factor que hace que eso se recupere, ¿no? Entonces ahí es donde entramos nosotros, en esta labor de intentar recuperar algo que se perdió y que no se debiera haber perdido. La edad, con esto me despido. Hubiese querido contarles más mitos, pero no me dio el tiempo, lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿está bien? Pero las edades de oro de la espiritualidad universal siempre coinciden con una reconciliación de las grandes vías espirituales que tienen que ver con el fuego y con el enteógeno, con el trabajo interior y con la droga, con la herramienta, con la vía apolínea y dionisíaca. Entonces yo lo que me pregunto al estar recuperando hoy la enteogenia, ¿nos hallaremos ante las puertas de una edad de oro de la espiritualidad universal? Hay brotes de esperanza. Nosotros debemos hacerle honor a esa esperanza, pero fíjense la importancia en la historia universal a nivel humanidad que tiene esto de recuperar de manera adecuada los enteógenos, ¿no? Ya sea para psicoterapia o ya sea para desarrollo espiritual o evolución de la conciencia. Yo les quiero mencionar estos 4 elementos. El último tiene que ver con propuestas como la de Es Vital. La Native American Church en Estados Unidos ya se ha legalizado el uso del peyote en el marco de la libertad de culto, y eso no es menor. Aproximadamente 300.000 seguidores practican este sincretismo entre chamanismo norteamericano y cristianismo, principalmente en Estados Unidos y México. Y el peyote es legal en ese contexto de libertad de culto. Luego tenemos la iglesia del Santo Daime, la União Vegetal y la iglesia masónica Barquinia, cultos en torno a la ayahuasca en Brasil y Perú. También es legal dentro de la libertad de culto. Luego tenemos el culto Witi en África, ¿sí? Que es un sincretismo entre chamanismo africano y cristianismo, ¿sí? En torno al consumo ritual de la iboga, que es un psicodélico poderosísimo, ¿no? Que contiene el principio activo ibogaína. Esto nace en Gabón, en el centro de África, centro de irradiación del cristianismo africano. Y por último, los usos legales para fines psicoterapéuticos en países como Perú, Ecuador o Australia, que son punta de lanza de la legalización parcial del uso de estas sustancias. Entonces, fíjense cómo estamos en el amanecer de una nueva era con esta cuestión y que para mí cierra un círculo, con esto ya me despido, porque todo empezó acá y ahora todo está volviendo acá. Y eso no es una casualidad. Eso para mí es un momento histórico, universal, en cuanto a la historia universal de la humanidad, de una importancia absoluta. Muchísimas gracias. Excelente. Muchísima información, eh, cosas súper interesantes. Quedan abiertos los micrófonos para preguntas. Gracias, Jerónimo. Así como les conté del origen del soma para los Vedas, vieron qué interesante, porque en esos mitos está como encriptada una cierta información, eso tenemos que entenderlo. Los mitos antiguos no son cuentitos disparatados, sino que son verdades psicológicas que están encriptadas y a menudo también contienen verdades históricas. Entonces, fíjense esto, ¿no? Cómo tiene un origen divino el enteógeno y después se termina privatizando, ¿no? Que es lo que nos pasó ahora, y ahora finalmente Agni nos está permitiendo recuperarlo, ¿no? Yo después les iba a contar mitos muy parecidos en la Grecia antigua, en el dionisismo, en Eleusis y también en Sumer, pero bueno, no nos dio el tiempo. Eso lo dejo para el tintero para otra ocasión, ¿sí? Eh, Pero bueno, muchas esas gracias por... verdades, Sí.
¿Esas verdades de las que habla serían los arquetipos? Absolutamente, es un conocimiento arquetípico, totalmente, totalmente, Y es común a totalmente. todos. Sí, sí. Perfecto. Bueno, no sé si alguien... Aquel Santiago Salieri creo que levantó la mano, mira. Hola, Jerónimo, qué gusto, David, ¿cómo todo estás? tú. Eh, bueno, tengo una consulta. Mira, tú comentas que a lo largo de los años ha habido, o mejor dicho, desde el inicio de los tiempos, una espiritualidad muy alta, conocimientos ancestrales bastante vastos, bastante profundos. Igualmente conocimientos de metalurgia, saberes ancestrales, etcétera, ¿no? Em, y bueno, revisamos la época actual. Entonces, no sé si actualmente ha habido una involución de todo esto o cómo lo verías tú, cuál sería tu opinión en ese caso, una y la otra, eh, dentro también de los estudios de la arquitectura, igualmente la metalurgia y también de la manera que se ha llevado los fines de construcción antiguas, ¿no? Eran edificaciones inmensas, como al igual que la religión era inmensa, ¿no? Eh, ¿no crees que tal vez ha habido tal vez algún tipo de intromisión, de inmersión por parte de otros seres anteriores, como el estudio de los gigantes, por ejemplo? Bueno, dicho brevemente, yo creo que nos hemos desconectado de un saber ancestral y eso obedece a múltiples causas, ¿no? No es por un solo motivo. Eh, y yo creo que, o sea, no es que hubo una involución, en todo caso para mí lo que sucedió es que hubo una desconexión con un saber ancestral y luego nuestra civilización ha intentado, a las trompadas, ha intentado llevar a cabo su evolución paralela. Entonces, no sé si me explico, es como que se interrumpió un linaje de conocimiento y luego nosotros empezamos como a hacer un desarrollo paralelo. Entonces, eh, nuestra medicina también ha cosechado sus conocimientos, nuestra medicina moderna o nuestra ciencia moderna o nuestra arquitectura moderna, pero es como un desarrollo paralelo que empezó por su propia cuenta. Es evidente que se ha perdido algo, es evidente, porque no se pueden reproducir conocimientos que sí tenían los antiguos, hoy, al día de hoy, no se pueden reproducir, o sea, son un enigma absoluto. Entonces, evidentemente se ha perdido un conocimiento. Con respecto a lo que decís de si hubo otras razas, yo no lo sé y, y no conozco evidencia para poder afirmar nada. Simplemente hay un montón de hipótesis y es agradable escuchar hipótesis y es interesante, pero la verdad es que no se sabe, no se sabe, no se sabe, no se sabe. Lo que sí se sabe es que hubo un conocimiento increíblemente avanzado en la antigüedad. Eso no está sujeto a duda, nadie lo puede negar. Arquitectónico, astrológico, astronómico, médico, espiritual y todo. Eso sí se sabe. Ahora, ¿de dónde vino eso? O quién fue? ¿O qué? No se sabe. No se sabe. ¿Está bien? Gracias, Santi. Hay una pregunta en el chat de Tati. Buenas noches. ¿Tú consideras que hay ciertos diagnósticos en los cuales no deben aplicar psilocibina? Y ahí estaría bueno que responda alguno de ustedes, más del palo terapéutico. Yo puedo decir lo que yo sé en base a mi conocimiento, pero me gustaría por ahí que responda alguien del palo médico, ¿no? ¿Se animan? Sí, vamos a tener la siguiente semana un webinar exclusivo para eso, no quiero adelantarme, a pesar de que hay un montón de terapeutas acá, están un montón, pero sí, tenemos la siguiente semana un webinar sobre el uso de las terapias para el tratamiento de drogas y es una pregunta interesante para Esteban. Este, eh, y eso. Sin embargo, sí, no sé si Viole más adelante también nos puede aclarar un poquito respecto del tema.
No sé si hay más preguntas, quisiera pasar con Viole. Ve, justo está por acá. Viole, querida, buenas tardes, bienvenida. Hola queridos, ¿cómo están? Eh, Soy Violeta, por cierto, terapeuta de Desvital y también coordinadora, directora académica de las formaciones que tenemos aquí. Entiendo que la pregunta es si hay ciertos diagnósticos en los cuales no se debe aplicar psilocibina. Confírmenme si es la Sí, pregunta. Viole, Correcto, sí, 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 sí. exacto. Ya, gracias, Tati. Y gracias, chicos. Sí, hay ciertos, sobre todo dentro del ámbito psiquiátrico, ¿no? En el caso de que tengamos esquizofrenia, y no solo que nosotros lo tengamos, recordemos que también puede ser genético y que el gen no se haya activado, y con utilizando no solo la psilocibina como tal, las setas medicinales con psilocibina, sino también los enteógenos en general, pueden justamente detonar que aparezcan estos cuadros. Bajo este contexto, parte de nuestro protocolo, que es el primer encuentro para conocer a la persona y sus antecedentes clínicos, también averiguamos acerca de la familia, porque puede haber justamente esta situación, o también cuadros de alucinaciones o brotes psicóticos previos que hayan tenido. Entonces, básicamente son ellos. Bien. Gracias, Viole. Si no hay más preguntas, quiero darle paso a Viole. También quiero presentar a Viole, es parte del equipo de la Coordinación de Educación Continua. Que nos va a explicar también el tema de la certificación con setas medicinales, que ya empieza en octubre. Estamos a la vuelta. Entonces, nada, Viole, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola chicos, mil disculpas, me conecto desde aquí porque estoy saliendo de consulta. Sí, la formación va a dar inicio el 6 de octubre de este año, del 2025. Es una formación de 10 meses más 2 meses de tesina para poder obtener la certificación de desarrollo de tesina, y después de esto ya vamos a la defensa de la misma, ¿no? Para convalidar conocimiento. Tenemos vivenciales, las clases es una modalidad híbrida. Las clases virtuales son lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche hora ecuatoriana, y tenemos un vivencial mensual por mes, que es un fin de semana completo. Entramos el sábado a las 9 de la mañana y salimos el domingo a la 1 de la tarde, con pernoctada dentro del espacio, donde también cada módulo está justamente enfocado en que vayamos incorporando poco a poco las herramientas teóricas que vamos viendo dentro de de las clases virtuales, para poderlas empezar a poner en práctica. También empezarán sus prácticas alrededor del cuarto mes, es decir, justamente un módulo de psicoterapia dentro de nuestros compañeros, en los que hacemos grupos de práctica, es decir, uno hace la psicoterapia como consultante, otro acompaña como psicoterapeuta y otro observa, justamente para poder retroalimentar. ¿Sí? Eso lo vamos llevando. La formación también cuenta con asistencias de psicoterapia, es decir, para que ustedes empiecen a desarrollar también estos, y también yo les digo a modo de colchón de seguridad en el caso de que tengo miedo de empezar por ahí. eh, Ustedes traen sus primeros 5 consultantes, tienen que estar grabados, entonces vienen al espacio de Es Vital Centro, y ingreso yo, y es donde más nos vamos a conocer en profundidad con cada uno de ustedes ya, para que puedan empezar ya sus prácticas terapéuticas. Ello, y también cuentan con 12 citas de terapia para ustedes mismos, ¿no? Esto para acompañar sus procesos personales por cualquiera de nuestro equipo terapéutico. Yo no sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Se recibe test de diagnósticos de trastornos de personalidad previo al abordaje terapéutico. Eh, Ahí primero la parte clínica, justamente para conocer si es que el consultante ya tiene algo previo, o sea, ya diagnosticado, si tiene por ahí la intuición y demás. Cuando corresponde ya algo psiquiátrico, digamos, hacemos derivación justamente con las psiquiatras de nuestro equipo, que también dentro de esto nosotros tenemos un espacio de supervisión profesional para todos los que están en formación y los que ya salieron incluso, que también ahí los van a conocer, y de hecho la van a conocer porque es docente dentro de la formación. Eh,
que es justamente quien se encarga de dar. Como terapeutas no podemos diagnosticar, eso es algo que hay que tenerlo súper claro. Esto sí corresponde al área clínica netamente. Entonces, sí o sí, si es que hay la intuición de que algo podría ser, lo más recomendable es justamente derivar y después ver si es que es factible poder ingresar a la psicoterapia como tal. No sé si hay alguna otra consulta o no sé si quedó todo claro. Igual tenemos los números de teléfono, está siempre Nacho, está siempre Viole. Los teléfonos están por aquí también, Desvital. Algunos ya se han conectado. Creo que Tati tiene, muchas gracias, nos dice Tati. Y nada, no sé, Viole, ¿qué más quieras aportar? Y pues si no, ya damos por cerrado que ya la mayoría tenemos clases a las 8. ¿Alguna de palabras de despedida, querido Jerónimo? Gracias por este espacio maravilloso de mucha ciencia, de mucha investigación. Creo que tu aporte también a Es Vital como profe va a ser interesante. Bienvenido también. Va a ser grato tenerte también como profesor. No sé si quieras despedirte, darnos unas Bueno, muchas palabritas. gracias, David. Gracias, Viole. Por ahí estaba Ignacio. Muchas gracias a todos. Y tengo bastantes personas que no podían justo en el horario. Algunos eligieron ahí el fútbol, me parece. Pero no, esto obviamente vos lo vas a subir, ¿no? ¿A algún lugar? Bien, bien. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Como verán, es un tema muy amplio y muy profundo, pero siempre por ahí mi idea, cuando son tiempos así muy acotados, es poder contribuir con informaciones claras y globales acerca del tema. Espero que les haya servido, pero también plantar esa semillita del querer conocer más, ¿no? Porque realmente, para despedirme, me gustaría tal vez decir que detrás de todo este mundo de los enteógenos hay como un legado de todos los seres humanos, ¿no? Porque no importa realmente si sos americano, si sos eh, europeo, asiático o lo que sea, no importa de dónde sos, mientras seas ser humano, es como que hay un legado escondido que está esperando ser redescubierto con esta cuestión de los enteógenos. De ahí la importancia de la responsabilidad, ¿no? Del conocimiento aplicado, de la seriedad y también del compromiso para poder llevar estos conocimientos de la manera que corresponde. Porque hay un desafío por delante. Si la humanidad hace de nuevo cualquiera con esto, lamentablemente no se va a terminar legalizando como se tiene que legalizar, pero si hacemos las cosas de manera adecuada y también formamos comunidad y nos fortalecemos entre nosotros y demostramos que hay seriedad, que hay compromiso, que hay ciencia detrás de todo, entonces la cultura en general, la sociedad, nos va a terminar aceptando, ¿no es cierto? Entonces se va a ir legalizando de a poco en cada vez más países para los usos, ya sea de libertad de culto, con una persona espiritual idónea, ¿no es cierto? O ya sea para la psicoterapia. Entonces, de ahí la importancia de todos ustedes que se están interesando en esta temática, no como una mera diversión o eh, ¿no? como una manera de evadir la realidad, sino más bien como una herramienta potente de sanación y de desarrollo personal. Así que gracias por estar ahí, me siento en familia y en cada uno de ustedes veo esa esperanza, ya por el solo hecho de que estén interesados de manera seria, comprometida en esto, yo veo esperanza para la humanidad. Así que muchas gracias. Gracias a ti y esto es un hasta pronto porque tenemos otro webinar más adelante con unos temas súper interesantes también. Quiero darles a nombre de Esvital, a nombre del equipo, gracias por conectarse, que vamos sembrando esa semillita de esperanza, de amor, de unión, de comunidad. Les agradezco y que tengan una excelente noche.
Gracias, buenas noches. Recuerden Chao, seguirnos en gracias. redes Muchas gracias a sociales, todos. ahí van a estar los videos. Gracias. Muchas gracias.